Durante años, el Vaticano ha sido el epicentro de misterios, secretos y decisiones que han cambiado el rumbo de la historia. Pero lo que estás a punto de escuchar va más allá de cualquier teoría conocida, porque esta vez, la verdad viene desde lo más alto del poder eclesiástico. Una fuente anónima, vinculada directamente al círculo del Camarlengo, el hombre que asume el control del Vaticano tras la muerte o renuncia del Papa, ha filtrado una confesión que sacude los cimientos de la Santa Sede. Según esta fuente, antes de su retiro, el anterior camarlengo dejó un documento oculto en una caja fuerte bajo custodia de la Guardia Suiza. En él se revela un pacto secreto entre el Papa Francisco y una organización internacional no identificada. El contenido del documento es claro y perturbador. Francisco habría accedido a ciertos compromisos geopolíticos a cambio de apoyo para una reforma interna radical de la Iglesia. Este acuerdo, mantenido en la sombra desde los primeros días de su papado, habría permitido cambios en posturas históricas del Vaticano sobre temas sociales, medioambientales y económicos. Pero lo más impactante no es el pacto en sí, sino la razón detrás de él. El camarlengo afirma que, en el primer mes del pontificado de Francisco, el Papa fue víctima de un intento de envenenamiento. Oficialmente, nunca se reportó tal evento. Sin embargo, registros médicos internos muestran un ingreso urgente a la Clínica Vaticana en marzo de 2013, bajo el pretexto de fatiga extrema. Según el informe confidencial, se trató de una sustancia neurotóxica, similar al veneno usado por servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. Desde entonces, dice el documento, el Papa vive bajo estricta protección, y muchas de sus decisiones responden a presiones externas disfrazadas de diplomacia. El camarlengo, temiendo por su vida, decidió dejar constancia escrita de todo antes de su retiro. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante un líder espiritual manipulado por fuerzas que trascienden la fe? ¿O es esto parte de una estrategia mayor para desestabilizar la imagen de la Iglesia desde dentro? Hasta ahora, el Vaticano no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero los pasillos de San Pedro ya murmuran. Y como siempre, cuando el Vaticano calla, el mundo especula. Tras la filtración del documento, varios cardenales retirados habrían sido vistos abandonando Roma con rumbo desconocido. Algunos medios alternativos aseguran que estos movimientos no son coincidencia, sino parte de un silencioso éxodo de figuras clave que conocen la verdad, pero temen hablar. Las cámaras de seguridad del Vaticano, habitualmente vigiladas con rigor militar, habrían tenido fallos intermitentes durante 3 noches consecutivas después de la revelación. ¿Casualidad? Lo dudamos. Dentro del documento, el camarlengo también menciona una figura enigmática: el custodio del archivo, un miembro no identificado de la curia romana con acceso ilimitado al archivo secreto del Vaticano. Según el testimonio, este hombre habría mostrado a Francisco una serie de pergaminos antiguos que narran una profecía olvidada, una que lo habría motivado a aceptar el trono de San Pedro a pesar de sus dudas iniciales. La profecía hablaba de un papa del fin de los tiempos, un líder venido del fin del mundo, como él mismo se autodenominó al ser elegido, que guiaría a la Iglesia durante una era de crisis, divisiones internas y transformación global. El camarlengo asegura que Francisco, al leerla, palideció y guardó silencio durante varios minutos antes de decir: no es coincidencia, es llamado. Y aquí viene la parte más inquietante. Según los extractos del texto, si este papa llegara a ser manipulado por fuerzas externas, una serie de señales empezarían a manifestarse en el mundo. Incendios inexplicables en templos antiguos, divisiones dentro del clero y un creciente culto interno que promueve una espiritualidad sin Cristo. Todo eso ya está ocurriendo. El documento concluye con una frase escrita a mano, supuestamente por el propio camarlengo. Si estas palabras se hacen públicas, es porque ya es tarde. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El silencio del Vaticano
solo alimenta la inquietud. ¿Es esta la razón detrás de la creciente tensión dentro de la Iglesia? ¿Por qué tantas voces progresistas y conservadoras se enfrentan con más ferocidad que nunca? ¿Y qué papel juega realmente el Papa Francisco en esta narrativa oscura? A lo largo de la historia, el Vaticano ha custodiado documentos que el mundo jamás ha visto, pero entre todos ellos hay uno que causa especial inquietud: un pergamino redactado en latín arcaico, conservado bajo 7 llaves, en una cámara llamada la Sala del Silencio. Solo 3 hombres han tenido acceso a su contenido en los últimos 100 años, uno de ellos, el Papa Francisco. Este texto, conocido internamente como la Última Advertencia, habría sido escrito por un monje anónimo del siglo XIII, durante un periodo de intensas visiones y éxtasis místico fue ocultado por la propia Iglesia tras ser considerado demasiado peligroso para el alma del pueblo. Gracias a la filtración del Camarlengo, ahora se conocen fragmentos de ese texto. Escucha con atención. Cuando el pescador venga del confín del mundo, no será por elección, sino por destino. Él será testigo del desgarramiento del velo sagrado. 3 señales lo precederán: el humo en los altares, el cuervo en la cruz y el cordero que ya no sangra. Los estudiosos del Vaticano nunca descifraron del todo su significado. Pero si conectamos los eventos recientes, la coincidencia es escalofriante. En 2013, justo tras la elección de Francisco, 2 rayos cayeron sobre la cúpula de San Pedro el mismo día de la renuncia de Benedicto XVI. En 2015, durante una misa, un cuervo negro ingresó a la Basílica de San Pedro y se posó sobre un crucifijo. En 2022, reportes internos mencionaron un inexplicable fenómeno durante la consagración. Un cáliz de una parroquia principal no dejó huella alguna de vino consagrado, pese a estar lleno minutos antes. ¿Son estos los signos? ¿Fue Francisco elegido no por los cardenales, sino por el destino profetizado hace siglos? El mismo pergamino habla de un momento crucial que aún no ha llegado. Y cuando la piedra de Pedro sea removida del trono por voluntad ajena, el usurpador hablará en su nombre, pero no llevará la luz. Entonces, el velo se rasgará del todo, y los justos verán lo que fue ocultado por generaciones. Algunos creen que esto apunta a un futuro cisma, otros a la posibilidad de un impostor dentro del Vaticano, hablando en nombre del Papa mientras él permanece en silencio. De hecho, ha habido ocasiones, muy contadas, en las que Francisco ha desaparecido de la escena pública por días, sin explicación. ¿Son simples descansos o aislamiento forzado? El custodio del archivo, según el Camarlengo, advirtió a Francisco: santidad, si habla, desencadenará el caos; si calla, permitirá que otros lo hagan por usted. ¿Es este el verdadero dilema del Papa? ¿Está atrapado entre el deber de proteger a su Iglesia y la responsabilidad de revelar una verdad que podría desatar el pánico mundial? La profecía no lo dice todo. Falta una página, una hoja que fue arrancada y que hasta hoy nadie ha podido encontrar. ¿Dónde está? ¿Quién la oculta? ¿Y qué contiene esa última revelación? En episodios anteriores revelamos una profecía vinculada al Papa Francisco, al Camarlengo retirado y a una figura clave en la sombra, el custodio del archivo. Pero lo más inquietante estaba aún por descubrir: la página final del pergamino profético, aquella que fue arrancada, finalmente ha sido localizada, y su aparición coincide con la desaparición de quien la había protegido durante más de 2 décadas, el custodio. Este hombre, cuya identidad sigue siendo un secreto absoluto, vivía en una pequeña residencia dentro del Vaticano, sin cargos públicos, sin presencia oficial y con una sola misión: custodiar los textos prohibidos del archivo secreto. Según una nueva filtración, en marzo de este año, fue visto por última vez entrando en los subterráneos del archivo, y jamás salió. 3 días después, una carta sin remitente fue entregada en el buzón de una redacción en Milán. Dentro, una hoja escrita a mano con tinta antigua.
en el mismo latín arcaico de los textos originales. Expertos confirmaron la autenticidad del papel de más de 600 años. La traducción parcial reza así: el portador del último anillo callará. Su voz será sustituida por eco ajeno y su rostro multiplicado en espejos sin alma. Cuando el silencio caiga sobre Roma, se alzará la voz del que nunca fue. En la hora final, no será el pastor quien proteja a las ovejas, sino el rebaño quien deberá reconocer que el lobo ha tomado su lugar. El guardián desaparecerá, pues ha cumplido su parte, y entonces el velo será abierto, desde dentro. Estas líneas han desatado el caos dentro de ciertos círculos eclesiásticos. La mención al eco ajeno y rostro multiplicado ha sido interpretada por algunos como una advertencia sobre el uso de inteligencia artificial, dobles digitales, o incluso suplantación directa del Papa mediante tecnología avanzada. ¿Teorías locas? Tal vez. Pero recordemos que hace poco, una imagen falsa del Papa con un abrigo de lujo se viralizó, y nadie lo notó al principio. ¿Qué más podría hacerse con tecnología más sofisticada? La última frase, el velo será abierto desde dentro, es la más alarmante. Indica que la gran revelación no vendrá desde fuera del Vaticano, sino desde alguien o algo que ya está dentro. ¿Un infiltrado? ¿Una conciencia disidente? ¿O el Papa mismo, preparando una confesión final? Los medios oficiales siguen en silencio. Ninguna mención sobre el paradero del custodio, ningún desmentido sobre el documento. Solo un detalle inquietante ha salido a la luz. La cámara que vigilaba el pasillo del archivo secreto fue desactivada manualmente durante 5 minutos. El exacto tiempo en el que el custodio desapareció. Durante años, el Vaticano ha sido el epicentro de misterios, secretos y decisiones que han cambiado el rumbo de la historia. Pero lo que estás a punto de escuchar va más allá de cualquier teoría conocida, porque esta vez la verdad viene desde lo más alto del poder eclesiástico. Una fuente anónima, vinculada directamente al círculo del Camarlengo, el hombre que asume el control del Vaticano tras la muerte o renuncia del Papa, ha filtrado una confesión que sacude los cimientos de la Santa Sede. Según esta fuente, antes de su retiro, el anterior Camarlengo dejó un documento oculto en una caja fuerte bajo custodia de la Guardia Suiza. En él se revela un pacto secreto entre el Papa Francisco y una organización internacional no identificada. El contenido del documento es claro y perturbador. Francisco habría accedido a ciertos compromisos geopolíticos a cambio de apoyo para una reforma interna radical de la Iglesia. Este acuerdo, mantenido en la sombra desde los primeros días de su papado, habría permitido cambios en posturas históricas del Vaticano sobre temas sociales, medioambientales y económicos. Pero lo más impactante no es el pacto en sí, sino la razón detrás de él. El Camarlengo afirma que, en el primer mes del pontificado de Francisco, el Papa fue víctima de un intento de envenenamiento. Oficialmente, nunca se reportó tal evento. Sin embargo, registros médicos internos muestran un ingreso urgente a la Clínica Vaticana en marzo de 2013, bajo el pretexto de fatiga extrema. Según el informe confidencial, se trató de una sustancia neurotóxica, similar al veneno usado por servicios de inteligencia durante la Guerra Fría. Desde entonces, dice el documento, el Papa vive bajo estricta protección, y muchas de sus decisiones responden a presiones externas disfrazadas de diplomacia. El Camarlengo, temiendo por su vida, decidió dejar constancia escrita de todo antes de su retiro. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante un líder espiritual manipulado por fuerzas que trascienden la fe? ¿O es esto parte de una estrategia mayor para desestabilizar la imagen de la Iglesia desde dentro? Hasta ahora, el Vaticano no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero los pasillos de San Pedro ya murmuran. Y como siempre, cuando el Vaticano calla, el mundo especula. Tras la filtración del documento, varios cardenales retirados habrían sido vistos abandonando Roma con rumbo desconocido. Algunos medios alternativos aseguran que estos movimientos no son coincidencia,
sino parte de un silencioso éxodo de figuras clave que conocen la verdad, pero temen hablar. Las cámaras de seguridad del Vaticano, habitualmente vigiladas con rigor militar, habrían tenido fallos intermitentes durante 3 noches consecutivas después de la revelación. ¿Casualidad? Lo dudamos. Dentro del documento, el camarlengo también menciona una figura enigmática: el custodio del archivo, un miembro no identificado de la curia romana con acceso ilimitado al archivo secreto del Vaticano. Según el testimonio, este hombre habría mostrado a Francisco una serie de pergaminos antiguos que narran una profecía olvidada, una que lo habría motivado a aceptar el trono de San Pedro a pesar de sus dudas iniciales. La profecía hablaba de un papa del fin de los tiempos, un líder venido del fin del mundo, como él mismo se autodenominó al ser elegido, que guiaría a la Iglesia durante una era de crisis, divisiones internas y transformación global. El camarlengo asegura que Francisco, al leerla, palideció y guardó silencio durante varios minutos antes de decir: «No es coincidencia, es llamado». Y aquí viene la parte más inquietante. Según los extractos del texto, si este papa llegara a ser manipulado por fuerzas externas, una serie de señales empezarían a manifestarse en el mundo. Incendios inexplicables en templos antiguos, divisiones dentro del clero y un creciente culto interno que promueve una espiritualidad sin Cristo. Todo eso ya está ocurriendo. El documento concluye con una frase escrita a mano, supuestamente por el propio camarlengo. Si estas palabras se hacen públicas, es porque ya es tarde. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El silencio del Vaticano solo alimenta la inquietud. ¿Es esta la razón detrás de la creciente tensión dentro de la Iglesia? ¿Por qué tantas voces progresistas y conservadoras se enfrentan con más ferocidad que nunca? ¿Y qué papel juega realmente el Papa Francisco en esta narrativa oscura? A lo largo de la historia, el Vaticano ha custodiado documentos que el mundo jamás ha visto, pero entre todos ellos hay uno que causa especial inquietud: un pergamino redactado en latín arcaico, conservado bajo 7 llaves, en una cámara llamada la Sala del Silencio. Solo 3 hombres han tenido acceso a su contenido en los últimos 100 años, uno de ellos, el Papa Francisco. Este texto, conocido internamente como la Última Advertencia, habría sido escrito por un monje anónimo del siglo XIII, durante un periodo de intensas visiones y éxtasis místico y